Carlos, adelante, muy buenas tardes. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Congreso Televisión? Como bien señalas, ya se acaba de reanudar esta sesión plenaria con algunas mociones de saludo a pedido del titular del Parlamento Nacional, el congresista Luis Iberico. Recordar que la sesión se suspendió previo al pedido del congresista Crisólogo, presidente de la Comisión de Educación, de solicitar un cuarto intermedio para el proyecto de ley que propone la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y la carrera pública de sus docentes. Continúan aún aquí en el Pleno haciéndose estas menciones de saludo, Ricardo. Correcto, Carlos. Vamos entonces con la transmisión de lleno ya a esta sesión que sin duda tiene un interés porque el cuarto intermedio finalmente se acordó que se suspenda temporalmente el debate o se va a reanudar el debate en esta tarde, Carlos. Bueno, simplemente se mandó acuerdo intermedio, no se sabe si es que se va a reanudar o no. Simplemente se mandó para que se pase a un mejor estudio de estos proyectos de ley, que son prácticamente 32 proyectos que engloban este dictamen, ¿no? Correcto, vamos a ir entonces leyendo con la transmisión. Entiendo, usted nos decía que están leyendo o dando lectura a mociones principalmente de salud, a pueblos, instituciones, por aniversarios principalmente, ¿verdad? Sí, correcto, efectivamente es lo que viene haciendo ahorita el relator del Parlamento en estos instantes, mientras se da pues el quórum, me imagino, necesario para que se pueda reanudar esta sesión plenaria de hoy jueves. Distrito de Huancaraní, provincia de Paucartambo, en el departamento de Cusco, al celebrarse el 29 aniversario de su creación y hacerla extensivo a todas las autoridades militares, policiales, presidentes comunales, organizaciones de base y ciudadanos del distrito. Del congresista Nayab Quinin, el Congreso de la República acuerda expresar su más cálido saludo y felicitación a la población de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, con ocasión de haberse celebrado el 18 de mayo, el 32º aniversario de su creación política. Del congresista Rodríguez Zabaleta, el Congreso de la República acuerda expresar su ferviente saludo y felicitación a la Universidad Nacional de Trujillo, al haberse conmemorado el 10 de mayo, el 192 aniversario de su fundación. Del congresista Crisólogo Espejo, el Congreso de la República acuerda expresar su ferviente saludo y felicitación a la institución educativa Libertador Simón Bolívar del distrito de Pativilca, en la provincia de Barranca, en el departamento de Lima, al haberse conmemorado el 18 de mayo del presente año el 50º aniversario de existencia y vida institucional al servicio de la educación peruana. Del congresista Becerril Rodríguez, el Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente saludo y felicitación a los profesionales químicos farmacéuticos del país, al haberse celebrado el 13 de mayo el Día del Químico Farmacéutico del Perú. De los congresistas Apaza Condori, Tubino alias Schreiber, Cuculiza Torre, Alcorta Suero, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo, reconocimiento y felicitación a los equipos de las Fuerzas Armadas por su destacada participación en la competencia internacional de fuerzas especiales denominada Fuerza Comando 2016. De la congresista Omonte Durán, el Congreso de la República acuerda expresar saludos y congratulaciones al Centro Educativo Particular María Auxiliadora al conmemorarse el próximo 24 de mayo el 90º aniversario de su creación institucional. De la congresista Beteta Rubín, el Congreso de la República acuerda saludar a las micro y pequeñas empresas que se desarrollan en diferentes actividades económicas y productivas en nuestro país, con ocasión de haberse celebrado el 15 de mayo el Día Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Del congresista Iatas Altamirano, el Congreso de la República acuerda
Expresar su más cordial saludo y felicitación al pueblo de todos los distritos conformantes de la provincia de San Ignacio en el departamento de Cajamarca, quienes celebran el 12 de mayo un aniversario más de su creación política, lo cual se dio mediante la ley 15.560 del 12 de mayo de 1965. Esto es hace 51 años. Del congresista Coaguilar, el Congreso de la República acuerda saludar y felicitar al señor Juan Guaigua Condorpuza por su destacada trayectoria como promotor cultural, folclorista y destacado productor musical de género musical andino. De la congresista Mavila León, el Congreso de la República acuerda saludar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su 465 aniversario, celebrado el 12 de mayo del presente año. Del congresista Angulo Álvarez, el Congreso de la República acuerda rendir homenaje al gran mariscal José de la Mar y Cortázar al conmemorarse el 240 aniversario de su nacimiento. Del congresista Tapia Bernal, el Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente y efusivo saludo a la población de la provincia de San Ignacio al haberse conmemorado el 12 de mayo el 51º aniversario de su creación política. Del congresista Otárola Peñaranda, el Congreso de la República acuerda expresar un especial y emotivo saludo a la institución educativa Conchucos, en el distrito de Conchucos, en la provincia de Payasca, en el departamento de Ancash, al haberse celebrado el 18 de mayo del presente año sus bodas de oro por su 50º aniversario de creación. Del congresista Urquizo Magia, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación al Club Deportivo Sport Unión Mercedes de Ayacucho. Del congresista Becerril Rodríguez, el Congreso de la República acuerda expresar nuestro saludo a los señores miembros de la 41ª promoción de oficiales PIP Tupac Amaru II al conmemorar su 50 aniversario, bodas de oro de ingreso al Alma Mater, Centro de Instrucción de la Policía de Investigaciones del Perú, por los servicios prestados a la patria en su lucha frontal contra el terrorismo y delincuencia organizada, y nuestro reconocimiento y respeto a los 4 mártires en sus filas, quienes contribuyeron entregando su vida para alcanzar la ansiada pacificación nacional. Del congresista Zamudio Briceño, el Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Achoma, provincia de Cayoma, en el departamento de Arequipa, en la persona de su alcalde Emilio Freddy Flores Visa, y al cuerpo de regidores con motivo de haberse celebrado el 14 de mayo el 191 aniversario de su creación política. Del congresista Zamudio Briceño, el Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Río Grande, ubicado en la provincia de Condesuyos, en el departamento de Arequipa, en la persona de su alcalde Francisco Freddy Villena Guamani, y así al cuerpo de regidores con motivo de haber celebrado el 17 de mayo el 51º aniversario de su creación. De los congresistas Díaz Dios, Andrade Carmona, Beteta Rubín, Espadaro Phillips, siguen firmas. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación al señor Mario Solari Serpa, Superintendente Nacional de Registros Públicos, por la destacable labor al frente de esta institución. En ese sentido, transcribir la presente moción, haciéndola extensiva a todos los servidores de la SUNARP,
formulando votos para que continúen con el espíritu de desarrollo y profesionalismo que sirve como ejemplo de otras instituciones públicas de nuestro país. Del congresista Portugal Catacora, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y felicitación en su aniversario al pujante distrito de San Pedro de Putinapunco, en la provincia de Sandia, en el departamento de Puno, en la persona de su alcalde, Johnny Yujra Cañasaca, y así al cuerpo de regidores, autoridades locales y al pueblo en general, con motivo de haberse conmemorado el 13 de mayo, el 11º aniversario de su creación política. De la congresista Pérez del Solar Cuculiza, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo a los ministros de Comercio Exterior y Turismo o sus representantes de los miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se encuentran presentes Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, República Popular China, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Rusia, Singapur, Corea, China, Taipei, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam, que nos visitan con motivo de la realización de las reuniones ministeriales en temas de comercio y turismo que se realizarán en el marco de la cumbre APEC Perú 2016. De la congresista Alcorta Suero, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación al distrito de San Borja al conmemorarse el 1 de junio, el 33º aniversario de su creación política. Del congresista Kobachigawa, el Congreso de la República acuerda expresar un justo reconocimiento, así como su más sincera felicitación a la Escuela de Fotografía Runafoto por organizar el segundo Festival de Fotografía en Trujillo. Continúa el debate del proyecto sobre institutos superiores. Congresistas Guevara, Virgilio Acuña, Marisol Espinosa. Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, el tema de los institutos definitivamente que es una de las preocupaciones, no solamente por ser un tema de agenda, sino porque en provincias significa también un apoyo al tema de educación. Básicamente la preocupación, señor presidente, por su intermedio al presidente de la comisión, solicitarle la modificatoria del artículo 3º. Concretamente hay una ley que se aprobó en este Congreso para utilizar recursos, destinar 5% del canon petrolero para lo que significaba educación pública, concretamente para institutos en las provincias y en las regiones. Lamentablemente, el fondo se fue acumulando y este fondo acumulado, señor presidente, una vez acumulado, por ejemplo, 80 millones, fueron trasladados por decreto legislativo, vulnerando la ley que señalaba el 5% para los institutos, y el recurso nunca se les otorgó. Y hoy tenemos el Instituto Miguel Grau, el Instituto Luciano Castillo, los institutos de la Sierra, con la tecnología que las dejó Velasco. Los tornos de la época de la década del 60 ni siquiera pueden ser repuestos. Por eso la modificatoria va, señor presidente, en la línea que la ley, para que se considere no solamente para capacitación o para investigación, sino que básicamente incluir el mantenimiento de infraestructura y que se precise de los institutos, porque si no, señor presidente, viene un premier y cambia y vulnera la ley
y traslada recursos no para los institutos, no para la educación, sino para atender, por ejemplo, el mantenimiento de un drenaje de una obra que ni siquiera se ha recibido o se ha entregado. Por eso, señor presidente, en el mismo artículo, garantizar que el canon petrolero es intangible. El canon, el dinero destinado para los institutos es intangible, para que no se vuelva a repetir la historia en la cual 80 millones se han utilizado en la modificatoria del artículo 3º, que es el artículo del canon, vinculado al canon. Y es importante, señor presidente, que se quede este precedente para evitar no solamente malversación de fondos, sino que los institutos se queden postergados. Otra de las preocupaciones respecto a la ley es el artículo 42-43, el número de vacantes, las plazas de docentes. Creo que hay que revalorar el sentido de la institución. No puede ser que la institución que fiscaliza va a determinar en qué momento van a tener más o menos vacantes o docentes. Por eso creo, señor presidente, también que es importante mirar el artículo 42 y el artículo 43. En el artículo 47, una práctica bastante extendida es introducir o trasladar el centralismo limeño a las provincias. No podemos entender que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Trabajo definan y determinen lo que va a ser un instituto, cuándo deberían realmente participar los productores en casos de zonas agrícolas, o los pescadores en casos de zonas pesqueras, o básicamente las personas que están participando en las pequeñas y medianas empresas. Por eso creo que aquí, señor presidente, en el artículo 47, la estructura del directorio no representa no solamente la estructura de las regiones, sino que significa más centralización y además garantizar que nunca avancen lo que significan los institutos tecnológicos. Creo que a problemas regionales necesitamos soluciones regionales. Por eso también en el artículo 68 la propuesta, señor presidente, es que no sean las horas cronológicas, sino 40 horas pedagógicas, y además que no se les rebaje el sueldo a los maestros, a los profesores de los institutos, porque si realmente queremos elevar la competitividad y queremos garantizar mejor educación, no puedes dar mejor educación con maestros que terminan al final degradándoles el nivel. Y por eso también el 14% destinado para el pago de CTS es otra de las vulneraciones a la ley, y por lo tanto estamos planteando en la propuesta que estamos presentando al presidente de la comisión para que se modifique este aspecto. Finalmente, señor presidente, creemos que la carrera profesional técnica tiene que ser complementadas y validadas, que puedan los estudiantes encontrar en los institutos una oportunidad para mejorar, pero sobre todo una oportunidad para trasladar las vocaciones regionales que tienen de producción las regiones, tanto de costa, sierra y selva, y que esta inclusión, señor presidente, no solamente sea un letrero, sino que la inclusión permita a los estudiantes de las zonas más pobres que acuden a los institutos tener una oportunidad de calidad a través de los institutos. Y por eso nuevamente, señor presidente, insistir en el tema de que la ley se respete. Si hay una ley de canon, que esta ley de canon se respete estrictamente para destinar los recursos. Si no se destinan recursos, tendremos nuevamente una serie de institutos parchados, como ha sucedido en Piura, en Tumbes, donde los recursos del canon son subdivididos, o sea, hecha la ley, se hace la trampa. Se subdividen los recursos para hacer simplemente empastes de paredes que al final terminan totalmente debilitadas. Y además, ningún alumno puede contar con computadoras, con tornos, con fresadoras. ¿Cómo se puede capacitar a un alumno, a un estudiante para la educación moderna, de calidad, competitiva del siglo XXI, cuando el instituto que tienen es un instituto que ni siquiera cuenta
estudian tecnologías marinas y ni siquiera cuentan con recursos para estanques, tienen que pedir prestado o instalar estanques o bombas de agua que ellos mismos tienen que comprar, o donde los estudiantes de petróleo no son aceptados en la propia universidad para hacer prácticas, o en la propia refinería de Talara para hacer prácticas los estudiantes de la zona de Talara. Por eso, presidente, creo que con estas observaciones podríamos avanzar en lo que significa la ley de institutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Sergio Tejada. Gracias, presidente. Presidente, esta ley es sumamente importante. Estamos revalorando el papel de los institutos en la educación superior. Por mucho tiempo a los institutos se les ha considerado como en un nivel más bajo que el sistema universitario, cuando en verdad ambas son diferentes formas de educación superior. Por eso ya no se le llama educación superior universitaria y no universitaria, sino que ahora se tiene que revalorar todo el sistema de educación, el sistema de institutos y el sistema de escuelas superiores tecnológicas. Este proyecto de ley apunta a mejorar la calidad de los institutos, mejora la transitabilidad dentro del sistema, que es un aspecto muy importante, para que los jóvenes que estudian en un instituto después, si lo desean, puedan hacer el tránsito hacia la universidad, cosa que ahora es muy difícil. Y también es una ley que flexibiliza la creación de nuevas carreras de acuerdo a las demandas que existen en el mercado, de acuerdo a las necesidades de desarrollo que tiene el país. Pero también hay algunas preocupaciones que yo creo que se pueden solucionar fácilmente. La primera tiene que ver con la situación de los docentes. Los docentes en los institutos son los peor pagados de todo el sistema educativo. Y eso es algo que se tiene que corregir. No voy a añadir más porque la congresista Marisol Espinosa ha dicho ese punto con mucha claridad. Suscribo en todo caso lo que ella ha planteado en torno a la situación de los docentes y me voy a centrar en los CETPROS y en los gobiernos regionales. Mucha gente de los CETPROS se ha acercado muy preocupada. Piensa que su inclusión en este proyecto de ley va a llevar a su desaparición. Yo creo que esta ley tiene aspectos a favor y en contra de los CETPROS, pero situaciones que se pueden solucionar. A favor está que, al ser incluidos los CETPROS en una ley de educación superior, se facilita también la transitabilidad de un sistema a otro. Se sabe que en los CETPROS pueden estudiar jóvenes que no hayan concluido la educación básica regular. Jóvenes que no hayan concluido la secundaria, por ejemplo, pueden entrar a un CETPRO. Entonces, ahora ellos tienen la preocupación de que si están en una ley de educación superior, ya no se les reconozca como parte de la educación básica. Y por tanto, los jóvenes para entrar a un CETPRO tengan que concluir toda su educación básica. Pero no es así. En el artículo 16 se dice claramente que, excepcionalmente, los jóvenes que no hayan cumplido la educación secundaria pueden entrar a un CETPRO. Y una vez que concluyan la educación secundaria, ya con sus estudios de CETPRO, podrían convalidarlo para ser reconocidos en un instituto tecnológico. Ese punto me parece que es positivo, pero una preocupación también que nos ha manifestado es que en el artículo 18 se señala que los CETPROS brindan certificados de estudios técnicos y de auxiliar técnico a nombre propio, y actualmente lo hacen con la certificación del Ministerio de Educación, de manera que sería un retroceso, perderían valor los certificados de los CETPROS. Por eso lo que le planteamos al presidente de la comisión es que se retire solamente esas dos palabras, nombre propio, y que quede redactado de la siguiente manera: los centros de educación técnico-productiva CETPRO brindan los certificados de estudios técnicos y de auxiliar técnico para la habilitación laboral inmediata. Le vamos a acercar esa redacción al presidente. Y yo estoy seguro que el Ministerio tendrá la voluntad de fortalecer los CETPROS y que más bien la inclusión en este proyecto de ley sea una manera de mejorar la calidad de estos sistemas que son muy especiales, que apuntan a un sector de la población específico, pero que también posibilite una mejor transitabilidad dentro del sistema educativo. El otro aspecto que me va a tomar un poco más de tiempo, presidente, tiene que ver con los gobiernos regionales.
Los gobiernos regionales se han manifestado preocupados por la posible pérdida de competencias a partir de esta ley, pero han sostenido también una serie de reuniones con congresistas, con el Ministerio de Educación, y han llevado algunos acuerdos que yo quisiera mencionar aquí para que se puedan incorporar en el texto del proyecto de ley. En primer lugar, el artículo 42 propongo una modificación menor, solamente de forma, que se indique el nombre completo de Educatec, Organismo de Gestión de Instituciones de Educación Superior Tecnológica Públicas, que en el artículo 43 se agregue lo siguiente: Educatec es responsable de planificar la educación superior tecnológica y gestionar de manera eficaz y eficiente la provisión de la educación superior de las escuelas superiores tecnológicas públicas con calidad, oportunidad y pertinencia, con el objeto de mejorar el capital humano e incidir en la competitividad global y regional. En el artículo 44, en el inciso A, habría que aclarar que Educatec planifica la oferta de la educación superior. En el inciso D, optimizar la oferta formativa pública de los EST, las Escuelas Superiores Técnicas Públicas, mediante procesos de reorganización conforme a la normativa vigente, en coordinación con el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales. Evaluar, proponer y ejecutar los procesos de fusión, escisión o cierre de las EST públicos, filiales y programas de estudios previa autorización del Ministerio de Educación. F. Evaluar y proponer a los gobiernos regionales los procesos de fusión, escisión o cierre de los IEST públicos, filiales y programas de estudios en coordinación con el Ministerio de Educación. Inciso I. Solicitar al Ministerio de Educación o a la SUNEDU el licenciamiento de los IES y EST públicas, así como de sus filiales y programas de estudios según corresponda. M. Suscribir e implementar convenios con los gobiernos regionales. Aquí estaríamos añadiendo a los gobiernos regionales que no estaban mencionados. El inciso R. Promover el desarrollo de actividades destinadas a la investigación en las escuelas superiores técnicas públicas. En el artículo 49, modificar el inciso C. Funciones del Consejo Directivo sería aprobar la creación de IES públicos. En el artículo 53, en cuanto a funciones, se retira en el inciso F a los institutos de educación superior y se colocan a las escuelas superiores técnicas. Hay algunas correcciones menores que yo le pediría que se puedan considerar, que está en el texto escrito. En el artículo 56 sobre órganos desconcentrados se retira todo un párrafo, el segundo párrafo del artículo. Y lo más importante aquí, presidente, es el artículo 57, que tiene que ver con las acciones de los gobiernos regionales. Se agrega en el inciso A el siguiente texto: coordinar con Educatec la implementación de las políticas nacionales y sectoriales de educación superior tecnológica y la planificación de su oferta a través de las direcciones regionales de educación o lo que haga a sus veces. C. Gestionar a los IES públicos a través de instancias y mecanismos de gestión oportuna y eficiente. E. Solicitar al Ministerio de Educación el licenciamiento de los IES públicos, de sus programas de estudios y filiales. F. Optimizar la oferta formativa de los IES públicos mediante procesos de reorganización conforme a la normativa vigente en coordinación con el Ministerio de Educación y Educatec. G. Evaluar, proponer y ejecutar los procesos de fusión de los IES públicos, filiales y programas de estudios previa autorización del Ministerio de Educación y en coordinación con Educatec. Presidente, con esto yo creo que los gobiernos regionales pueden sentir que mantienen competencias sobre la educación superior, pueden participar de la gestión, pueden participar en el desarrollo. Me parece importante y repito, esto ya se ha venido conversando con los representantes de los gobiernos regionales, con el Ministerio de Educación, por tanto no creo que haya ninguna dificultad en que se tome en cuenta su incorporación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista Sergio Tejada. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Casio Guaire. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los colegas del Pleno. Quiero felicitar yo al presidente
del Congreso por haber puesto este dictamen que hace mucho tiempo lo necesita nuestro país, y esperemos que el día de hoy sea aprobado, porque los institutos superiores hace mucho tiempo está relegado, hace prácticamente casi las 3 o 4 décadas últimas nadie le ha dado importancia, tal es así que ahora nuestros jóvenes, nadie quiere asistir ya a un instituto superior tecnológico, todos prefieren ir a las universidades, y estos hechos se dan claramente porque la calidad de educación en nuestros institutos se ha deteriorado. De acuerdo a ello, ha habido muchos proyectos, que en la cual yo también tengo más de 3 proyectos inmersos en este dictamen, y así como yo, hay muchos colegas que hemos tratado de que por fin se concluya esto en una ley que va a beneficiar a esta nueva generación, donde ya nos encontramos en un mundo globalizado, un mundo en la cual la tecnología ha avanzado enormemente, pero esto significa, señor presidente, de que es necesario de una vez por todas tomar acciones en los cambios que tienen que darse. Y creo que las propuestas que se están dando están, ya lo dijeron los colegas que me antecedieron la palabra, están de acuerdo a lo que realmente debería ser. Ya han comentado que no debería ser las horas cronológicas, sino horas pedagógicas, creo que eso queda claro. Sin embargo, hay algunos detalles que aquí todavía ha quedado un poco la conformación del Consejo Directivo de Educatec. Aquí se está conformando por un jefe de Educatec, se está conformando un representante de Concitec, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando hablamos del Ministerio de Economía y Finanzas, estamos pensando que necesariamente está aquí. Debemos entender que ya por intermedio de Conectamef tienen ya descentralizada también los representantes del Ministerio de Economía casi en todas las regiones, y por lo tanto creo que ellos podrían ser también partícipe de esto, que está muy bien. Un representante del Ministerio de Trabajo, Promoción y Empleo, en cada región también existe las direcciones regionales de trabajo, un representante del Ministerio de Producción igualmente. Yo creo que en ese sentido serían los que conforman. Lo que en algún momento uno de los colegas decía, ¿dónde están las empresas? ¿Dónde está de repente el sector productivo? Creo que está claro, ya lo dijeron también los colegas que me antecedieron la palabra, en el artículo 56 está bien claro los órganos desconcentrados, que aquí en estos órganos desconcentrados está claramente quiénes son los que van a participar. Van a participar, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, cuya función principal es administrar y apoyar y monitorear el funcionamiento de las instituciones de educación superior, considerando criterios de cercanía territorial, proporcionalidad de la matrícula, números, etcétera. Y aquí se va a evaluar también, además, qué carreras tendrían que seguirse a ellos. Aquí de lo cual dice, los órganos desconcentrados cuentan con comités técnicos consultivos integrados por un máximo de 5 miembros en el que participarán sectores e instituciones públicas especializadas. Representantes del sector productivo, ¿no? Cuando hablamos del sector productivo estamos hablando, por ejemplo, en mi región, el sector agrícola, el sector pecuario, el sector pesquero también. Entonces, yo creo que ahí todos los sectores productivos dirán, bueno, la demanda o los jóvenes que necesitamos el día de hoy es justamente para que pueda capacitarse en lo que es agrarias. Por ejemplo, estamos en la época de mejorar la calidad de los productos, los berries, por ejemplo, ¿no? El aguaimanto que se ha producido últimamente en estos últimos años como un boom, pero
tenemos territorios, tierras productivos, pero no estamos capacitando a nuestros técnicos, a nuestros profesionales para que puedan producir estos berries, por ejemplo. Entonces esto es una alternativa que a nuestros jóvenes hay que incentivar para el sector productivo. Y así como eso, mejorar la calidad de los productos, tal vez de la palta, de las granadillas, tantos productos y especialistas, técnicos especialistas. Hoy no las tenemos, presidente. Lamentablemente no las tenemos porque nuestros no están capacitados. En los institutos que tenemos actualmente, en forma general hablamos, ¿no?, técnico en sector agropecuario, muy general. Pero cuando nosotros decimos, mira, pero queremos cultivar nosotros de repente exclusivamente aguaimanto, a ver, ¿quién puede hacer de los técnicos agropecuarios? Casi nadie. O también específicamente mejorar la calidad de los productos lácteos. ¿Qué de los jóvenes? ¿Cuántos están preparados? No las hay. Por eso es necesario, y creo que está bien claro aquí en los órganos desconcentrados en los que se está comentando. Y esto, igualmente, presidente, los centros de educación técnico productivo, es necesario, presidente, que esto debería ya formarse. Creo que aquí ya se ha tocado, ¿no?, sobre los grados, que debería llegar a grados de bachiller técnico, bachiller en la obtención de títulos, y también por otro lado las escuelas, las instituciones pedagógicas que actualmente hacen 5 años de estudio, y generalmente después de hacer los 5 años para tener la licenciatura o para tener el bachillerato solamente tiene que hacer 2 años más en una universidad. Presidente, esto creo que es exagerar, por eso es necesario que esta ley se apruebe, porque aquí también está especificando claramente en ese sentido. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor congresista Casio Guaire. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Leonidas Yatas. El congresista Pari quiere que le escriba, señor. Muchas gracias, presidente. Consideramos oportuno el debate de una ley tan interesante como consecuencia de una postergación extrema en lo que concierne a dar una legislación en materia de educación superior tecnológica. Esta ley, presidente, es importante porque forma parte de la preocupación respecto a ir mejorando la legislación en materia de educación superior no universitaria, como fue la ley universitaria y la ley sobre educación básica. Hay que destacar, presidente, que esta ley tiene 4 aspectos importantes, como es la flexibilización del régimen académico, el establecimiento de condiciones básicas para el licenciamiento, la creación de la carrera pública del docente de educación superior y el fortalecimiento de la gestión de instituciones y escuelas. En el caso de la flexibilización del régimen académico, hay que destacar, presidente, que las leyes anteriores establecían una sobreregulación normativa, una sobreregulación, y eso no permitía adaptarse a las condiciones del mercado laboral, a las necesidades del país y sobre todo al sector productivo cambiante. Este proyecto se enmarca en una educación superior como un continuo, es decir, la flexibilización que permite la definición y actualización de los planes de estudios de cada instituto. Pero también hay que destacar, presidente, el tema de la carrera pública de la educación superior. Los docentes de educación superior no tienen una legislación que pueda regular la carrera pública docente. Hoy prácticamente se mejora porque eso ponía en grave riesgo el tema de las remuneraciones, de las promociones, de los beneficios, de las bonificaciones. Y consecuentemente la mejora en cuanto a sus remuneraciones, porque actualmente un docente de 40 horas ubicado en la primera escala remunerativa, su remuneración no supera los 2.000 nuevos soles. Con esta nueva norma prácticamente habría un incremento importante, por supuesto que aún no resuelto, porque el tema de remuneración es un tema complejo, pero va en esa dirección de ir mejorando. En esa perspectiva, presidente, yo quiero hacer alguna propuesta respecto
a lo que contiene en el predictamen el artículo 21 sobre la creación de institutos de educación superior y escuela de educación superior públicas. La propuesta busca modificar en cierta parte el artículo 21 y la misma sería de la siguiente manera. Artículo 21, creación de Instituto de Educación Superior y Escuela de Educación Superior públicos. Los IES públicos son creados por el Educatet de conformidad a los planes nacionales, sectoriales o regionales de desarrollo. Asimismo, cuentan con la previsión presupuestal correspondiente. Los IES públicos son creados por resolución ministerial del Ministerio de Educación, previa opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Para el caso de las Escuelas de Educación Superior Tecnológica, requiere además la opinión favorable del Educatet. Los gobiernos regionales tienen iniciativa para proponer al Educatet o al Ministerio de Educación la creación de IES o EES públicos según corresponda. Asimismo, para la creación de IES y EES, emiten opinión dentro del plazo establecido por la ley del procedimiento administrativo general a Educatet o al Ministerio de Educación según corresponda. Este cambio o esta propuesta busca fortalecer la participación de los gobiernos regionales en la creación de las escuelas de educación superior públicas y fortalece el rol rector del Ministerio en esta materia. Además, presidente, se propone que las escuelas de educación superior públicas sean creadas por resolución ministerial y no por resolución suprema para guardar coherencia con los otros procesos señalados en la ley con respecto a la optimización de la oferta formativa. Es decir, mantener el mismo rango de la norma tanto para la creación como para las diferentes formas de optimización de la oferta señaladas en el artículo 27. También propongo, señor presidente, una modificación al artículo 23 en lo relacionado al licenciamiento de las instituciones de educación superior y las escuelas de educación superior. La propuesta es la siguiente: artículo 23, licenciamiento de IES y EES. El licenciamiento es el procedimiento de verificación del cumplimiento de condiciones básicas de calidad de los IES y EES públicos y privados y de sus programas de estudios para la provisión del servicio de educación superior. Los IES, para iniciar la prestación del servicio de educación superior, requieren del licenciamiento de un programa formativo como mínimo. El licenciamiento de las escuelas de educación superior y de sus programas de estudio conducentes al grado de bachiller y título profesional equivalentes a los otorgados por las universidades del país es otorgado por la SUNEDO. El licenciamiento de los programas de estudios conducentes al grado de bachiller técnicos y a los títulos de técnico y profesional técnico de las EES es otorgado por el Ministerio de Educación. Los IES y EES pueden ampliar su servicio educativo a nivel nacional o regional mediante nuevos programas de estudios o filiales, para lo cual deben solicitar su licenciamiento de acuerdo a lo establecido en la presente ley y demás normas reglamentarias. Los IES y EES públicos y privados solo pueden desarrollar el servicio educativo mientras mantenga su licenciamiento vigente. Porque este planteamiento, presidente, permite mejorar la redacción de la definición de licenciamiento para los IES y EES públicos y privados a fin de que se articule en su definición el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Asimismo, se aclara la competencia del Ministerio de Educación en el licenciamiento de los programas de estudios que están bajo su regulación, en este caso grado de bachiller técnico y título profesional técnico y técnico, y de los programas de estudio que están bajo la regulación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior. Estos son los planteamientos que estamos alcanzando, presidente, y esperemos que el señor presidente de la comisión los considere como corresponda. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señor Cristóbal Yatas Altamirano. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Aldo Bardales. Gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas. Presidente, antes de continuar, desearía mencionar a todos los colegas que tengo el deseo de hacer algunas apreciaciones a la presente ley
pero antes debo mencionar que soy promotor de un instituto tecnológico en la ciudad de Moyobamba, de Provincia de San Martín, presidente. Pero sí quiero hacer algunas menciones importantes a esto y quiero aportar algunos puntos que son necesarios desde el punto de vista de institutos públicos, presidente. Pero antes de continuar, deseo dar una interrupción por su intermedio, presidente, al congresista Medina. Tiene la interrupción, congresista Medina. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Bardales. Una de las preocupaciones del magisterio ha sido y es y será el tema de sus remuneraciones. Y este Parlamento, presidente, ha hecho justicia con los maestros, fundamentalmente del BRAEN, aprobando normas para su beneficio económico. Y tiene que esa línea continuar de comportamiento institucional, ministerial, tiene que continuar también con los docentes de los institutos superiores. Por eso pido al presidente de la Comisión de Educación acumular el proyecto de ley 4689, toda vez que el contenido de este proyecto de ley también está expresado en el artículo 93 de este dictamen que estamos discutiendo. Gracias, presidente. Gracias, señor congresista Medina. Puede continuar, congresista Aldo Bardales. Gracias, presidente. Definitivamente, esta ley es muy importante y necesario que muchos institutos, más que todos públicos, esperaban, presidente, porque muchas de las cosas que ya dice esta ley se vienen desarrollando desde el punto de vista público y privado. El marco legal que esto va a crear es positivo. Tanto en el punto donde se habla de los docentes de instituciones públicos, presidente, les va a apoyar a desarrollar una carrera, y eso es importante, y eso precisamente va a fortalecer que los institutos recuperen, digo, presidente, el espacio que muchos años han venido perdiendo. Es importante, presidente, mencionar que también en el plan que esta ley presenta, viene también desarrollado con un presupuesto a través del Educatec, y es importante decirlo, porque con esto ya se crea un nuevo camino hacia el desarrollo de la educación tecnológica en el país desde el punto de vista público, presidente. Asimismo, desde el punto de vista de Educatec, es importante mencionar que los gobiernos regionales tienen que ser empoderados, tienen que ser fortalecidos, y Educatec tiene que tener esa tarea y cumplirlo, y que no solo, presidente, se quede en ley, sino esto se tiene que implementar, y para implementar tiene que haber presupuesto, si no vamos a solo estar hablando de letra muerta. Y lo digo que es importante fortalecer la capacidad de los gobiernos regionales, presidente, porque se necesita en las regiones especialistas, profesionales que estén inmersos e involucrados en el desarrollo tecnológico. Porque la realidad en la cual tenemos en las regiones es que, sin menospreciar a aquellos profesionales que vienen ocupando los cargos en las direcciones regionales de educación tecnológica y educación superior tecnológica y pedagógica, son en la mayoría docentes, presidente, y cuando se evalúa carreras técnicas que no son docentes, ahí viene la limitación de parte de los gobiernos regionales. Por eso es importante fortalecer y empoderar a las direcciones con profesionales idóneos. Y además de eso, bien remunerados. Y creo que esto es lo que trae Educatec, una buena decisión de crear una carrera profesional en el ámbito tecnológico. El otro punto, presidente, que quería ver y hacer algunas acotaciones es en el punto de las sanciones, presidente, donde se puede ver que en la ley ya viene algunos rangos de sanciones leves y todo eso. No sé si va a ir en la ley o tiene que ir en la reglamentación. Sería bueno verlo, si esto pudiera ir en la reglamentación, para que la unidad usuaria, en ese caso el Ministerio de Educación, pudiera reglamentar con mayor facilidad y de acuerdo también a las estadísticas que ellos manejan,
a nivel nacional de la recurrencia de algunos institutos en no cumplir con la reglamentación. Por lo general, presidente, yo creo que esta ley es muy buena y va a ayudar a recuperar, como vuelvo a repetir, el espacio que los institutos han perdido. Pero quiero hablarle de forma general también, presidente, que no solo necesitamos la ley, sino también el entorno del sector en la que nos desarrollamos los institutos públicos y privados, presidente. Hay una competencia desleal, diría yo. Hay una competencia desleal, presidente, respecto a algunas filiales de universidades que no tienen autorización y vienen brindando los servicios educativos universitarios, y es ahí que los costos, por ejemplo, lo que decía en algún momento algún colega, que los costos y la calidad universitaria son bajísimos. Yo creo que ese es uno de los puntos que deberíamos tener en consideración. La calidad, presidente, de los institutos ha ido mejorando durante todos estos años. Las TIC, las tecnologías de información y comunicación que se vienen utilizando, han ayudado bastante a esto. Otro de los puntos muy importantes que tiene esta ley, presidente, es las diferentes modalidades de enseñanza, la presencial, la semipresencial, a distancia, que también van a haber la posibilidad de enseñar. Esto tiene que tener resultados, presidente, pero no solo depende, presidente, de esta ley, no solo va a depender de Educatec, no solo va a depender de la DIGESUB, también tiene que ser trabajado articuladamente con los espacios, con el SUNEDU, por ejemplo, presidente, para que ellos también tengan la labor de fiscalizar y supervisar las universidades que vienen trabajando de forma informal en diferentes provincias a nivel nacional. Hasta ahora, presidente, yo creo que esa competencia desleal tiene que combatirse. Además de esto, presidente, creo también que los beneficios que se está dando a los institutos privados con la reinversión, estoy seguro que de aquí a un tiempo va a haber esa fortaleza, más que todo, presidente, en los institutos de provincias, donde realmente necesitamos ahí fortalecerlos. Hay mucha producción, como todos sabemos, producción primaria que sale del país sin el valor agregado. Esto, estoy seguro que va a ayudar a que se logre, presidente, se logre dar ese valor agregado y que los jóvenes pudieran empezar a tener un empleo adecuado y un desarrollo de emprendedurismo, presidente. Creo que en lo general es muy bueno y esperamos que esto sea debatido y apoyado hoy día. Y quiero decir, presidente, por este tema de conflicto de intereses, mi voto va a ser de abstención. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista Aldo Bardales. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Mesía Guevara Samas y Fuentes. Gracias, presidente. Colegas congresistas, muy buenas tardes. Señor presidente, en primer lugar quisiera que me dé una pequeña licencia. Hemos presentado una moción de orden del día con el número 15695, con el objetivo que se conforme de manera urgente una comisión de alto nivel para que vea el conflicto que viene ocurriendo en la provincia de Bambamarca. Señor presidente, solicito de que esta moción sea cursada a la presidencia del Consejo de Ministros para que de una vez, de manera rápida, se conforme esta comisión, que es muy importante para calmar ese conflicto en mi región, señor presidente. Muchísimas gracias en ese sentido. En lo que se refiere, señor presidente, al proyecto de ley que en esta oportunidad estamos debatiendo, es importante manifestar lo siguiente. Es importante manifestar de que debemos de tener en cuenta que la educación no solamente debemos circunscribirla en educación básica, educación técnica y educación universitaria. Cuando hacemos esa discriminación, señor presidente, estamos cometiendo un gravísimo error. Muchas veces los que están estudiando en institutos técnicos simplemente se ven disminuidos. Por eso es importante que en esta tarde, en este debate,
lo primero que tenemos que tomar conciencia es de hablar del concepto de educación superior. Y también es importante recordar, señor presidente y colegas congresistas, que ya existe el Acuerdo de Bolonia. Es decir, en Bolonia, en Italia, se tomó un acuerdo a nivel mundial de cómo debería de hacer la educación universitaria. Y esa educación superior también tiene que tener en cuenta lo que podemos llamarlo la cadena de valor. Es decir, la transitabilidad en lo que significa los estudios que se hacen a nivel técnico para que puedan ser homologados o convalidados en un estudio universitario. Es por eso que es importante que tengamos en cuenta, señor presidente y colegas congresistas, que lo que importa hoy es establecer una cadena de estudios en la que los estudiantes puedan hacer la convalidación de los estudios que hacen en las diversas instancias técnicas. Por otro lado, también es importante que se tenga en cuenta, señor presidente y colegas congresistas, en torno a lo que significa la educación productiva. Aquí he escuchado a diversos colegas congresistas hablar de diversas teorías y de diversas tendencias, de diversas realidades. Pero sin embargo es importante, señor presidente, no solamente hablar de lo que significa la teoría, de lo que ocurre. Hay congresistas, como en mi caso, que hemos estudiado, señor presidente, en politécnicos, que hemos estudiado en institutos tecnológicos, que hemos estudiado en universidades técnicas. Por lo tanto, esa experiencia es importante decirlo en esta tarde, de que no solamente la educación se ejerce a través de una titulación, a través de una teoría, sino que es importante que en nuestro país tengamos en cuenta la infraestructura, los laboratorios, la formación académica de los profesores, de los docentes, establecer lo que se llama un círculo virtuoso de la formación de un estudiante, pero siempre sometiendo a un concepto de que signifique la educación superior. Ya no podemos hablar, señor presidente, de la educación técnica, debemos hablar de la educación superior, donde los alumnos se sientan siempre con la capacidad, siempre con la autoestima de que están estudiando para mejorar su nivel de vida. Y es por eso que también es importante que en esa cadena virtuosa, señor presidente, no solamente tengamos en cuenta la currícula, no solamente tengamos en cuenta la infraestructura, la capacidad del docente, sino también la bolsa de trabajo. Aquí no he escuchado en este proyecto de ley, señor presidente, y solicito al presidente de la comisión que también se contemple la bolsa de trabajo. Es decir, que esta bolsa de trabajo esté bajo un triángulo productivo: la empresa, la universidad, o el instituto, o la escuela, y lo que es el gobierno. Eso es importante, señor presidente, porque hay muchos alumnos que son egresados de diversas instituciones educativas, ya sean públicas o privadas. Estos muchas veces no cuentan con trabajo, y es importante orientarlos, y asimismo también la coordinación que tiene que estar de manera estrecha con los gobiernos regionales para diseñar, para establecer las carreras técnicas, las currículas, porque no es lo mismo Piura con Cajamarca, con Lambayeque, no es lo mismo con Lima. ¿Por qué? Porque cada región tiene su propia realidad técnica, señor presidente, y productiva. Por otro lado, también quisiera pedirle al señor presidente de la comisión que tome las siguientes precisiones. En primer lugar, que en lugar de licenciado tiene que decir el título, y asimismo también tiene que darse categoría universitaria. Por otro lado, también tiene que a los egresados darles el grado académico de bachiller. Estos tres aportes quisiera que el señor presidente de la Comisión de Educación la tome en cuenta. Por otro lado, también en esta tarde quisiera llamar la atención de toda la representación nacional. Hay regiones en las que muchas veces se cuenta con el canon, señor presidente, pero hay institutos técnicos que no pueden usar el canon, y es ahí que hay que darle la viabilidad. Hay que decir al Ministerio de Economía y Finanzas que facilite que los institutos técnicos